Qué fuerte, ¿no? Es una comisión que se le cobra a la patria, le decía Daniel Muñoz a Víctor Manzanares, Alejandro Víctor Manzanares, por hacer las cosas bien. Y Manzanares es uno de los arrepentidos clave. ¿Qué puede llegar a decir Manzanares, querido Hernán Capielo, querido Luis Gasulla? Hernán. Mira, algunas pistas tenemos por lo que vino declarando durante la instrucción en la causa Cuadernos. Puede contar cómo se organizó el circuito de lavado de dinero, puede contar cómo lo contactaron para que él ayudara en ese circuito de lavado, puede contar que lo llevaron a Miami para que mirara unos departamentos donde podían hacerse inversiones con el dinero producto de la corrupción. Departamentos que terminaron comprando en algún momento. Sí, claro, con el dinero que llegaba al departamento de Cristina Kirchner. Mira, es uno de los primeros que está citado a declarar cuando termine toda esta primera etapa en el juicio, donde se está leyendo la acusación y luego los abogados harán algunos planteos de nulidad. Con lo cual es muy importante la declaración de Manzanares. ¿Qué decís vos, Luis? Sí, ratifica lo que declaró como imputado colaborador en jaque mate para Cristina, porque era el hombre y lo conoció todos los negocios y además destruye la teoría de Cristina y de todos sus adláteres. ¿Cuál es? Que los empresarios de la corrupción fueron extorsionados por Stornelli y por Bonadío. ¿Por qué? Porque Manzanares se recluyó absolutamente, hizo casi un acto de conscripción interna, pidió disculpas hasta a su familia y se ha sentido mal. Al pueblo, a su familia. A su familia. Exactamente. El tipo se arrepintió en serio. Cuando salió de la cárcel, ¿ahora qué tiene? ¿Prisión domiciliaria? No sé cuál es el estado procedimiento. ¿Cómo está Manzanares? Es un testigo protegido, claro. Protegido, sí. Dice que quería estar en la cárcel, porque se merecía estar en la cárcel, ¿no? Sí. O sea que vos decís que termina con la teoría del lofer. Y totalmente. Era el tipo que le manejaba las cuentas a Cristina, a sus hijos, a su familia, y es el más arrepentido de todos. Sí, Luis, y aparte vos te debes acordar que tardó en arrepentirse. Que no fue de los primeros que dijo, ay, sí, quiero salir de acá, cuento todo. Tenía miedo de terminar muerto. Claro, en realidad sabía que se estaba jugando ahí la vida. ¿Cuándo va a declarar Víctor Manzanares, Alejandro Víctor Manzanares? Y yo diría que entrado el año que viene, yo diría febrero-marzo, cuando se retome la actividad judicial y arranquen las audiencias de testigos. Todavía va a haber que esperar un poquito. Ok. ¿Cuál es la situación? Viste que hoy salió Cristina con todo, hoy hubo de nuevo una audiencia por Zoom. ¿Cuál es la situación real? ¿Cuál es el estado hoy de la causa Cuadernos, Hernán? Estamos en pleno juicio oral, segunda audiencia tuvo lugar el día de hoy, se está leyendo la acusación, toda la investigación que realizó en la instrucción el fiscal Stornelli y se va a definir también que va a aumentar la velocidad del juicio. El tribunal fue citado para la semana que viene por la Cámara de Casación y le van a decir, muchachos, pongan más días por semana. Los jueces pusieron ahora 2 días por semana, ¿sí? Van a hacer las audiencias a partir del 25 de diciembre 2 días por semana, pero quieren que sea más frecuente los jueces de la Casación. Quieren además que sea presencial. El problema del Zoom, Luis, es que cuando vos tenés adelante un testigo tenés que verlo para saber si está mintiendo o no está mintiendo. Tenés que verle el rostro. El rostro. Y los imputados también pidieron, y esto los jueces lo concedieron, que cuando es su declaración indagatoria, es decir, cuando ellos tienen que defenderse, quieren también hacerlo delante de los jueces, porque entienden que tienen más chance de poder persuadirlos, digamos, si están a su lado. Y hay otra información que tiene que ver con los temas de corrupción y que tiene en sus manos Luis Gasulla. Yo quería compartirla con ustedes porque si no parecen hechos aislados, y no es aislada la corrupción, por lo menos en una parte del kirchnerismo. Contanos, Luis, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de la lupa que está teniendo la justicia en el clan Moyano. El clan Moyano bajo la lupa. Mirá, hace un ratito, vos en tu comentario editorial, Luis, pusiste tapes de algún sindicalista, como el líder de ATE, que habla de la precarización laboral. La precarización laboral está pasando ahora en los sanatorios del clan Moyano. Fíjate esto, se están manifestando prácticamente todos los días. No les pagan el sueldo y denuncian los negocios de Liliana Zulet, que quedó al frente de esta parte de los negocios de los Moyano. Vos lo investigaste hace una década.
Bueno, te voy a contar en qué estado está la causa. Esto es el único sanatorio importante que quedó abierto de los camioneros. A ver, desde el punto de vista de las imágenes, esto no es diferente a lo que mostraban en el Garraham, ¿no? Porque son trabajadores, no sé por qué te reís, Hernán. No. Ah, sí, sí, por supuesto. Lo digo bien en serio, ¿eh? O sea, puede haber una motivación política, otra motivación política. Perdón, esto tiene mucha relevancia, ¿eh? Porque se están metiendo con un tipo muy pesado como Moyano, no con un estado de opinión pública. Esto es serio, de verdad. Entiendo yo, ¿no, Luis? Mirá, hoy hablé con varios de esos médicos, estamos trabajando para el domingo para la cornisa. Perdón, son médicos, son profesionales, son los mismos médicos que hay que defender en el Garraham o en cualquier otro sanatorio o establecimiento público o privado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y cobran 2,50 pesos y encima no les están pagando. Pero mirá, esta causa se inició con una denuncia de Graciela Ocaña, fíjate la fecha, enero del 2006. ¿Por qué? Por una administración fraudulenta que era contra la familia Moyano, Pablo Moyano, Hugo Moyano, Liliana Zulet y Valeria Zulet. Vos la recordarás cuando hiciste el famoso gasoducto con Hugo Machiavelli. El guitaducto. El guitaducto. Sí, gasoducto no era, ¿no? Gasoducto era lo que prometieron Néstor Kirchner y Chávez, con una inversión de 2.300 millones de dólares, 3.000 millones de dólares. El gasoducto más largo del planeta. Sí, pero no sucedió. Dale. El guitaducto en algunos negocios, sobre todo los vinculados con la salud, los manejaba las Zulet, Liliana y Valeria. En enero del 2006 esa causa sigue abierta, la investiga y le da un impulso a partir del 2013 con un reporte de operaciones sospechosas que recibe la Unidad de Información Financiera en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, 2013, y Bonadío insiste y va a fondo con esa investigación. ¿Qué pasa? Bueno, fallece Bonadío, la causa queda hoy en el juzgado de Ariel Lijo y empieza a tener algunos movimientos. ¿Por qué? Porque hay una interna familiar sin precedentes, porque Pablo Moyano se quiere quedar con varios de los negocios de su padre y no hay una buena relación con Liliana Zulet. Ahora, la deuda acumulada de la obra social... Perdón, ¿dijiste que Pablo Moyano, representante de un trabajador, se quiere quedar con los negocios de su padre? ¿Te escuché bien? Bueno, es que el padre hoy me parece que quiere que el heredero del sindicato de camioneros no vaya por Pablo. Hay internas en realidad de todo tipo ahí y tiene otro preferido entre los hijos. Deuda acumulada de la obra social, 26.000 millones de pesos. Solo deuda acumulada en obra social. 26.000 millones de pesos, es un numerito, ¿no? Sueldos adeudados en el sanatorio San Justo, el que veías las imágenes de paño. Allí están trabajando en situación muy complicada y suspensión de turnos médicos. Ayer se cortó la luz, no tenían luz para atender, no podían dar turnos. Cerraron el sanatorio de Liniers, el de Avellaneda y el de Villa Martelli. ¡Qué escándalo! Solo queda, ¿te acordás el de la inauguración enorme en Acoite y Rivadavia? Sí. Bueno, ese está funcionando. Claro. ¿Te acordás que Kicillof, creo? Bueno, Alberto le dio a Kicillof la guita, Kicillof le dio la guita a Moyano, le revolearon millones de pesos por todos lados en el medio de la pandemia, ¿fue, no? Exacto, sí, lo inauguraron en la pandemia. El sindicato de camioneros, ¿cuántos afiliados tienen? Y hay distintas versiones, pero va entre los 150.000 y los 200.000 afiliados, no es poca cosa. Perdón, 150.000 será los postas, 300.000 hacen figurar para cobrar la cuota solidaria, ¿no? U obligatoria. Sí, sabés que los médicos también tienen que pagar una cuota solidaria, están bastante molestos, al sindicato de camioneros de 20.000 pesos por mes. Los médicos de un sanatorio que depende de la obra social de camioneros le tienen que dar 20.000 pesitos al sindicato de camioneros. Pero a propósito de la interna de los Moyano, Luis, ¿los sindicalistas pueden representar a los trabajadores siendo millonarios y teniendo negocios privados? Es una buena pregunta. Bueno, si te digo que el titular de ATE coincide con vos y con nosotros, ¿me crees? Ponele, a ver, no sé qué pasó. Bueno, hasta ahí. Escuchalo. De existir representantes que no viven como sus representados. Hay sindicalistas multimillonarios mientras los trabajadores que representan son pobres. Moyano no es tenga uno de duda. ellos. Moyano es un... Nosotros le ponemos nombre y apellido. No sé a cuál de los Moyanos habla. Yo he hablado con Pablo y veo un sindicalista luchador. O sea, es un trabajador Moyano. Bueno,
Ahora se va a discutir la ley de modernización laboral, lo que agrega Boyano en esto también, ¿no? Pero hay una... o sea, vos no puedes hablar de modernización laboral sin hablar de los sindicatos que son el poder permanente en la Argentina, ¿no? De 30, 40 años, no se genera un solo puesto de trabajo. Te quiero escuchar, Sabrina, primero, y después a Miguel Boyano. Lo que estás mostrando, Luis, lo que venimos viendo hace muchísimos años, es que el kirchnerismo no tuvo la corrupción como excepción, sino que fue un método que englobó a todos sus dirigentes políticos, a los sindicalistas, y que esto fue lo que generó a millones de argentinos cayendo en la pobreza. Tenemos que linkear esas dos cosas y por eso también tenemos que entender por dónde va la salida. Vos lo decías recién, vamos a estar tratando en extraordinaria seguramente una ley laboral, una modernización laboral. Escuchábamos antes a un representante sindical diciendo nosotros nos oponemos, no sabemos qué se va a tratar, pero nos oponemos porque lo hace el gobierno de Milei. A lo que no se opone es que la mitad de los trabajadores en Argentina estén precarizados. A lo que no se opone es a que tengamos leyes que definitivamente no se adaptan a lo que la Argentina es hoy. Entonces, obviamente necesitamos modernización laboral, necesitamos incorporar a trabajadores al mundo del trabajo formal y tenemos que hablar qué pasa con los sindicatos. Claro que sí. Porque no puede ser que los sindicalistas sean los privilegiados que no presentan ninguna declaración jurada, que tienen elecciones permanentes, que tienen cláusulas que ningún partido político, ninguna institución, nada en la democracia de la Argentina del 2025 resiste. Bueno, solo los sindicatos. Y por eso yo creo que la modernización laboral o reforma laboral se impone. Yo creo que quizás sea el momento donde la mayor parte de la sociedad entiende de qué se trata en realidad y no está en contra, me parece, ¿no, Boyano? Sí, pero también hay que ponerle números a todo esto. Cuando un empleador paga 165 pesos, al empleado le llegan 100 pesos. Eso es un tema de costos que es absurdo. Entre otras cosas, el gran poder de los sindicatos viene por el lado de las obras sociales, ¿sí? Que se le adjudicaron en el pasado, que eso también es algo que habría que ir a atacar, definitivamente. Esa es la gran caja de los sindicatos. Por supuesto que este señor Aguiar, hablando, es el principal promotor del gobierno de Milei, porque solamente escuchar lo que él dice hace que todo el mundo quiera lo contrario, me parece a mí. Pero hay una cuestión primero de costos y después, ¿qué es lo que se busca? Si hay 40% de gente en la informalidad, lo que quiere decir es que por algún motivo, que en este caso tiene que ver con los costos, no tiene ningún sentido económico contratar gente. Si vos no podés contratar gente y el empleo en blanco en la Argentina está estancado hace 15 años, vos no podés pagarle más a los jubilados. Entonces tenemos que cortar con la fantasía que para pagarle a los jubilados vas a sacar la plata, vaya uno a saber de dónde. La plata tiene que salir de los trabajadores activos. Entonces, por supuesto que tiene que haber esta modernización, pero también tiene que darse de una forma tal de la cual cuando alguien en una empresa quiere echar a un empleado, tiene que tener un mecanismo para hacerlo y tiene que saber cuánto le va a costar. Y tiene que tener previsibilidad. No puede que aparecer un juicio que mande a la quiebra a una pyme. Porque si no hay una posibilidad de echar a alguien, no hay ninguna conveniencia de contratar a alguien. Y hay que decirlo y no tener vergüenza, las empresas se crean para ganar dinero. Entonces parece que es un pecado capital decir yo soy un empresario, quiero ganar plata. Por supuesto, para eso se montan las empresas y si por el motivo que sea, en determinado momento el negocio no va, el empleador tiene que tener la posibilidad de echar a alguien sin por eso fundir la empresa. ¿Qué decís vos, Pancho, que te metiste mucho en estos temas? Que es un tema medular desde ya. ¿Por qué? Porque justamente explícalo a la audiencia, a ver que por ahí siente que le queda lejos. La Argentina no genera empleo privado formal desde 2012. No se genera. Hay la misma cantidad de empleos, creció la población, pero no creció el empleo. Ahora, el diablo se esconde en los detalles. Entonces, todavía no está redactada la norma. Hay que ver cómo termina, porque, por ejemplo, en la justicia laboral, si vos no le incluís normas nuevas, la justicia laboral te termina llevando puesto, en este caso, bueno, siempre con el pretexto de defender a la trabajadora. Y hablando de justicia laboral, yo siempre lo pongo en aprieto al señor Hernán Capiero, ¿no? Pero Hernán Capiero, el fuero laboral es una... Lo digo cada 5 minutos, es una mafia. El fuero laboral es una mafia, en donde están entongados algunos abogados,
algunos jueces, algunos secretarios de juzgado y algunas, los sindicatos ni hablar. Bueno, una clase magistral nos dio hace algunos años Luis Barrionuevo, cuando dijo hay que dejar de afanar, qué sé yo. ¿Cómo son los negocios? No, los estudios jurídicos, vamos y vamos. O sea, un afano mano armada. Guita que no va a los trabajadores, para empezar. Hoy el problema en el fuero laboral tiene que ver con cómo se indexan los montos que se fallan en los casos de accidentes laborales y en los casos de indemnización. Hay un criterio generalizado que se aplique lo que se estableció en la ley bases, ¿sí? Un 3% más ser. Estuve reunido esta semana con un ministro del gobierno y me dijo, mira, de la reforma laboral, lo único que a mí me interesa es que se establezca ahí y diga un monto límite para las indemnizaciones, claro, para que no ocurran estos abusos que se están dando hoy pues no pueden ni abrir un kiosco en la Cámara Laboral. La Corte falló dos veces y le dijo a la Cámara, lo que está haciendo es desproporcionado, abusivo. ¿Qué hizo la Corte? ¿Qué hizo la Cámara Laboral? Nada, no le dio bolilla. ¿Puedo tratar de explicar con un poquito más de claridad qué quiere decir esto? Porque a veces la gente, cuando va un empleado y hace un juicio y el juez falla en una cifra absurda a favor del empleado, lo que está pasando es lo siguiente. En realidad, el juez y determinados abogados le dicen al empleado, a ver, señor, ¿usted cuándo está reclamando? 100. Bueno, 100 no tiene ningún sentido. Yo le compro su juicio por 20. Pero después va, reclama por 100 y los 80 se lo quedan ellos. Eso es lo que está pasando. El empleado que hace el reclamo, en realidad, cobra algo que más o menos tiene sentido. Y el resto de la plata que van y saquean a las empresas, se lo queda a lo tipo del fuero laboral. Eso es lo que pasa, eso es la mafia. Si no, la gente no entiende dónde está el robo. El robo está ahí. Hay unas cifras multimillonarias que le hacen pagar a las empresas que no tienen ningún sentido de ser. Y alguien dice, ¿cómo alguien puede ser tan idiota de hacer esto? Señores, idiotas no hay, lo que sobran son vivos. Entonces lo que pasa es que esos números estrafalarios se los quedan ellos. Yo me reía porque Mariano Recalde, candidato a senador por Fuerza Patria, hablaba de nosotros te ofrecemos más empleo, una vida mejor. Y las empresas de su familia, el estudio jurídico de su familia, entongado como está, se llevó millones y millones de pesos. Yo lo decía, Héctor Recalde ya murió. Yo lo decía cuando vivía Héctor Recalde y lo digo ahora también. Sabrina, por favor. Y hay algo muy interesante que pasó, Recalde candidato. Y en la Argentina lo que se impuso, lo que eligieron la mayoría de los argentinos fue los que estamos proponiendo que haya una reforma laboral que también tiene que ser acompañada con una reforma fiscal, porque recién lo decía Miguel, hay que bajar lo que son los costos laborales, porque es imposible. Necesitamos crear empleo y me parece que hoy esto está acompañado por una gran mayoría de personas que ya no sienten que reforma laboral es el cuco, sino que entienden que la Argentina no viene creciendo porque no hay creación de empleo privado y que lo que necesitamos es cambiar las normas. ¿Puedo agregar algo de ahí? Sí, rápidamente. También está todos los que trabajan para el exterior desde su casa, que hoy les pretenden cobrar una cantidad de cosas sin sentido con todo lo que era el teletrabajo, que cuando lo intentaron regular, o lo regularon, le pusieron tantas cosas que al final lo que termina pasando es que toda esa gente decide trabajar en negro, cobra su plata afuera y fin de la historia, porque no tiene sentido regularizarse. Y ahora nos metemos, en algo que